Bendiciones, te saluda tu amiga y hermana Carol de L del Ministerio Una Mujer de Reino. Y aquí estamos nuevamente compartiendo con ustedes previo al, a este tiempo de ayuno y oración que estaremos más que dispuestas y con una convicción y un amor tremendo en estos 21 días de ayuno de Daniel en este hermoso ministerio, Una Mujer de Reino. Siempre me ha gustado compartir información sobre el ayuno por medio de estos audios, esperando que cada una de ustedes y cada uno de ustedes, varones de reino, se tomen el tiempo en sus momentos libres, con audífonos o en el vehículo, o lo compartan con otra amiga, con otra persona que les pueda acompañar en este tiempo de ayuno. Si no tienes el material, si no tienes la manera de cómo aprender un poquito sobre el ayuno, pues esto es una herramienta que uso mucho para hacer nuestro conocimiento más fácil, nuestra vida más fácil en los caminos del Señor. Como bien mencioné, voy a estar usando diferentes libros, diferentes contenidos para poder leer, sacar resúmenes y compartir lo más valioso. Todo es valioso, pero voy a tratar de hacer como un pequeño resumen para que usted tenga el contenido que realmente sé que va a valer la pena, no importando si es su primer ayuno, si es su segundo año, 3, 4, 5, no importa, porque cada ayuno es especial. Y este contenido, esta lectura o este resumen de la lectura, lo estoy tomando del libro El ayuno con diario para 21 días de Hudson Franklin. Es un libro muy poderoso, bastante grande, tiene mucha información porque es un diario de 21 días, pero siempre hace pequeñas reflexiones que vale la pena compartirlos. Y hoy vamos a hablar ayunar por tu victoria, ¿verdad? Primero que todo, ya hemos compartido muchas cosas de qué es el ayuno, pero hoy vamos a escucharlo, quizás un poco más claro, con más información, más entendido, ¿verdad? Espero hacerme entender con las naciones, con otras culturas, quitando también todo peso de espíritu de religiosidad, ¿verdad? Porque aquí no estamos practicando ninguna religión, solamente estamos compartiendo contenido para que usted busque esa relación con nuestro Padre Celestial. Entonces, empezamos a hablar sobre que ayunar nos lleva al camino a la victoria. ¿Qué es ayuno? Ya que hay tantos malos entendidos, y dígamelo a mí, que la verdad han atacado muchísimo el ayuno de este año en las redes sociales, en la página oficial, y a veces no eliminamos los comentarios, los dejamos allí porque sabemos que Dios no nos deja avergonzadas y que si está sonando este ayuno en todos los medios es porque algo poderoso viene. Yo lo creo y yo sé que así es. Entonces, ¿qué es ayuno? Porque han habido muchos malos entendidos sobre él. En primer lugar, quiero decirte y quiero aclarar lo que no es el ayuno bíblico. El ayuno no es meramente pasarse sin alimento durante un periodo de tiempo. Tampoco es algo que hacen solamente los fanáticos religiosos, ¿verdad? Realmente quiero hacer entender el punto. El ayuno no deben hacerlo solamente las personas sumamente religiosas o personas de alto rango en las iglesias o en los ministerios. Eso también es importante que lo entendamos, ¿verdad? Que están solos quizás en cavernas o están en un cuarto encerrados todo el tiempo o que definitivamente han tomado ese tiempo para estar en los templos. Realmente la práctica del ayuno no está limitada a ministros, ni a seguidores, ni a ovejitas, ni a aquellas personas que están dando sus primeros pasos, ¿verdad? O quizás en ocasiones especiales. Expresado de modo sencillo, el ayuno bíblico es privarse de alimentos con un propósito espiritual. El ayuno siempre ha sido una parte normal de una relación con Dios, tal como se expresa en el apasionado ruego de David en Salmos 42. El ayuno lleva
a la persona a una relación más profunda, más íntima y más poderosa con el Señor. Cuando uno elimina los alimentos de su dieta durante cierto número de días, pues claro está que su espíritu queda desbloqueado de las cosas de este mundo y se vuelve increíblemente sensible a las cosas de Dios. Así lo afirmó David en Salmo 42:7. Un abismo llama a otro. David estaba en ayuno. Su hambre y sed de Dios eran más grandes que su deseo natural de alimento. Como resultado, llegó a un lugar donde podía clamar desde las profundidades de su espíritu a las profundidades de Dios. Aún en medio de su prueba, una vez que haya experimentado, aunque sea una vislumbre de ese tipo de intimidad con nuestro Dios, nuestro Padre, el Santo Creador del universo, y las incontables recompensas y bendiciones que siguen su perspectiva completa cambiará, ¿verdad? En nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro propio espíritu. Así que conforme pasen los días vamos a ir comprendiendo que el ayuno es una fuente secreta del poder que muchos pasan por alto. Acá nos hace reflexión de la cita bíblica de Eclesiastés 4:12, cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. O sea, también esa unidad es importante. Hemos visto también en los estudios, en la palabra del Señor, que durante los años en que Jesús caminó sobre esta tierra, Él dedicó tiempo a enseñar a sus discípulos los principios del reino de Dios, principios que están en conflicto con los principios de este mundo. En las bienaventuranzas, concretamente en Mateo 6, Jesús dio la pauta por la cual cada uno de nosotros debe vivir como un hijo de Dios. Esa pauta aborda 3 obligaciones concretas de nosotros los cristianos, o en otras palabras, los que creemos en Cristo, ¿verdad? No está enfocando ninguna religión. Cristiano es aquel que cree en Cristo y lo sigue y trata de imitarlo. Entonces, ¿qué es lo que quiero decirte con esto? Dar, orar y ayunar. Jesús dijo, cuando des y cuando ores y cuando ayunes. Él dejó claro que ayunar, al igual que dar y orar, es una parte normal de la vida cristiana. Debería darse tanta atención al ayuno como se le da a dar y orar. Salomón, al escribir los libros de sabiduría para Israel, estableció el punto de que un cordón o cuerda trenzada con 3 hilos no se rompe con facilidad. Eso lo dijo en Eclesiastés 4:12, que lo acabamos de leer. De igual modo, cuando se practican conjuntamente la ofrenda, la oración y el ayuno en la vida de un creyente, eso crea un tipo de cordón de 3 hilos que no se rompe con facilidad. De hecho, como le mostraré en un momento, Jesús llevó aún más lejos al decir, nada os será imposible. Eso lo dijo en Mateo 17:20. Ahora bien, hagamos esa pregunta. ¿Sería posible que estemos perdiendo nuestras más grandes victorias porque no ayunamos? ¡Wow! Miren qué pregunta. Y son preguntas que definitivamente alguna de nosotros lo hemos hecho en algún momento de nuestra vida espiritual, ¿verdad? Recuerda el beneficio a 30, 70 y 100 por uno del que Jesús habló y lo mencionó en Marcos 4:8, 20. Si lo consideramos del siguiente modo, cuando usted ora puede liberar ese beneficio a 30 por uno, pero cuando la oración y el dar son parte de su vida, yo creo que eso libera la bendición a 70 por uno. Pero cuando las 3 cosas, dar, orar y ayunar, son parte de su vida,
puede liberarse ese beneficio a 100 por 1. Vea qué bendición, escúchelo bien. Puede liberarse ese beneficio a 100 por 1. Si ese es el caso, tiene que preguntarse qué bendiciones no son liberadas, qué respuestas a la oración no se está produciendo, qué ataduras no se están rompiendo porque no ayunamos. Mateo relata la historia de un padre que tenía un hijo que estaba poseído por el demonio. Durante años él vio con impotencia a su hijo sufrir de graves convulsiones. ¿Recuerdan esa parábola? A medida que crecía, los ataques se volvieron tan severos que el muchacho con frecuencia se lanzaba al fuego o a una zanja de agua. Un espíritu de suicidio le atormentaba constantemente. La situación se volvió una amenazante para la vida. Entonces, ¿qué sucedió aquí? Habiendo agotado todo intento de curar al muchacho, hasta llevarlo a los discípulos, pero sin éxito alguno. La grave situación del padre parecía imposible. Entonces oyó que Jesús estaba cerca. Acercándose al maestro, clamó: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Usted lo puede verificar en Mateo 17:15. Cuando llevaron al muchacho ante Jesús, la Biblia dice: y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho y éste quedó sano desde aquella hora. Esto lo menciona en el versículo 18. Pero, ¿qué fue lo que efectuó el cambio? Después de todo, Mateo 10 registra que Jesús ya les había dado poder a los discípulos para expulsar espíritus malignos y sanar toda enfermedad. Por tanto, ¿por qué no fue o por qué no pudieron los discípulos expulsar al demonio y curar al muchacho? Es una pregunta que muchas personas no lo podemos hacer cuando leemos ese relato o cuando nosotros ayunamos y oramos en nuestra propia vida y no vemos respuesta. Eso es lo que ellos también querían saber, los discípulos de Jesús. Y por eso más tarde, aquella noche cuando estaban a solas con Jesús, le preguntaron: Jesús respondió esto: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, dice la palabra del Señor, y nada os será imposible. Pero esto generó no solo, esto dio a entender que no sale sino con oración y ayuno, como dice Mateo 17, 20 al 21. Ahora bien, hemos leído también ese pasaje muchas veces y hasta hemos enseñado sobre él en algunas ocasiones o prédicas, pero cada vez que centramos en la afirmación y nada os será imposible, creemos que muchas personas se detienen en ese punto, pero Jesús no lo hizo porque sabía que había más, mucho más. ¿Ya ve? Esa palabrita, pero, ¿verdad? Esta palabrita, pero, es la conexión, es la llave que abre el poder en la afirmación. Nada os será imposible. Jesús les dijo a los discípulos que ellos necesitaban fe, incluso tan pequeña como una diminuta semilla, pero eso no fue todo. Después de ese incidente, el Espíritu Santo condujo a Jesús al desierto, donde pasó 40 días y 40 noches sin comer. Pero es este punto de partida, ¿verdad? El mensaje central sigue siendo que no sale sino con oración y ayuno. Para Jesús expulsar a este testarudo demonio no fue imposible.
Si Jesús pudiera haber logrado sin ayunar todo lo que vino a hacer, ¿por qué entonces iría a ayunar? El Hijo de Dios ayunaba porque él sabía que habían cosas sobrenaturales que solamente podían ser liberadas de este modo. Así que la pregunta central es, ¿cuánto más deberíamos nosotros ser el ayuno o hacer del ayuno una práctica común en nuestra vida, no solo en el mes de enero, sino en las ocasiones que necesitamos hacerlo, ¿verdad? Así que, en pocas palabras, el ayuno es para todos. Quizás usted está pensando, sigo sin saber cómo el ayuno puede realmente ser para mí. Según las palabras de Jesús, es obligación de todo discípulo y de todo creyente ayunar. Cuando se dirigió a los fariseos para contestar en cuanto o por qué sus discípulos no ayunaban, Jesús respondió, ¿podéis acaso hacer que los que están en bodas ayunen? Entre tanto que el esposo está con ellos. Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunará. Esto lo dice en Lucas 5:34 al 35. Entonces ayunarán, dice la palabra del Señor. Jesús no espera que sus discípulos hicieran algo que él no hubiera hecho también. Jesús ayunaba y según las palabras de Pedro, Jesús es nuestro ejemplo en todas las cosas. Primera de Pedro 2:21. ¿Qué dice también Lucas 6:40? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Pero esto no termina acá. Hay otro punto vital que quiero que ustedes vean en Mateo 6. Dios se deleita en dar recompensa. No solo eso, sino que Él dice que cuando en su vida practiquen dar, orar y ayunar, Él les recompensará en público. Así que un buen ejemplo de dar recompensa pública puede encontrarse en Daniel. Mientras estaba cautivo en Babilonia, su ayuno, hasta el ayuno parcial de ciertos alimentos, produjo la abierta recompensa de Dios, quien bendijo a Daniel con sabiduría por encima de cualquier otra persona en aquel imperio y en aquella época, ¿verdad? Pero, ¿qué más podemos leer en este estudio? Más adelante, en el capítulo 10, Daniel estaba triste y cargado por la revelación que había recibido para Israel. Durante 3 semanas no comió panes ni carnes escogidas, ni tampoco bebió vino. Luego, él escribe al ángel que le fue enviado, el cual había sido retrasado por el príncipe de Persia durante 21 días y que traía la respuesta que Daniel buscaba. Su ayuno rompió el poder del que retrasaba y liberó a los ángeles de Dios a fin de que los propósitos de Dios pudieran ser revelados y cumplidos. Esta es solo la punta del iceberg, ¿verdad? La punta de la montaña, la guinda del pastel. A medida que sigamos leyendo o estudiando y compartiendo estos audios y estos escritos, vamos a ir mostrando cómo va funcionando este cordón de 3 hilos en cada área de nuestra vida. Así que yo te pregunto a ti que estás escuchando este audio, ¿deseas conocer la voluntad de Dios para tu vida? ¿Con quién deberías casarte quizás? ¿O qué deberías hacer en una situación crítica, en una decisión crítica, en una respuesta de sanidad o financiera o de liberación, ¿verdad? Vamos a aprender cómo el ayuno le lleva a ese lugar en el que es capaz de oír con claridad la voluntad de Dios, porque eso es lo que Él quiere y es lo que Él necesita de nosotros. El ayuno hace que Dios dirija a sus hijos, que Dios nos guíe a cada uno de nosotros. Te vas a sorprender por los testimonios que nosotros hemos oído en años anteriores
sobre esta práctica de este ayuno. A pesar del ataque, a pesar que nos han quedado o han tratado de dejarnos mal con lo que estamos compartiendo del ayuno, personas, perfiles falsos y comentarios negativos y feos realmente que debilitan el espíritu por un momento y uno dice voy a tirar la toalla, mejor no voy a seguir con esto, pero cuando vemos la respuesta de miles de personas que comentan, que comparten nuestros escritos, nuestro contenido, estas 300 personas y más en este grupo de WhatsApp de ayuno, decimos, va a valer la pena, viene algo poderoso. Estos testimonios van a ser algo poderosos. Además, el plus o la recompensa de cada corazón, de cada paso, es dar salud y sanidad a nuestro cuerpo, al igual que prosperidad económica y las bendiciones de Dios por ser obedientes. Cada uno sabemos lo que le vamos a pedir al Señor. Así que si es su deseo estar más cerca de Dios o tiene una gran necesidad de grandes victorias en su vida, recuerde que nada será imposible para usted. El ayuno es verdaderamente una fuente secreta de poder. Y doy fe y legalidad y soy testimonio de esto. Dios me las bendiga grandemente a ti, mujer del reino, a ti, varón del reino. Gracias porque sabemos que tenemos varones en Estados Unidos que son parte de otros grupos, de otros ministerios que nos han hecho llegar, que les están compartiendo la información y muchos varones en todas las naciones. Así que muchas gracias a todas las naciones que se han unido a este ayuno. Si es tu primera vez, eres más que bienvenida. Si has compartido con nosotros como otros años, sabes de lo que estamos hablando y tú das fe y legalidad y das testimonio del gozo que sentimos en compartir cada experiencia, cada receta, cada oración y cada año es algo diferente porque el Señor nos va capacitando cada año. Así que juntas vamos a alcanzar mucho más. Dios te bendiga.